Él tiene un encuentro con el Señor. Y ese es el Betel, donde él se encuentra con un Dios que de alguna manera no lo había conocido de esa manera. Pero luego, cuando él tiene un Betel en su vida, luego va con su tío Labán. Ustedes conocen toda la historia, todo lo que sucedió. Solo les estoy dando, como les dijera, les estoy dando como una introducción para que tengamos todo lo que aquí estaba pasando. Entonces, luego, donde tiene un encuentro con Dios, en un lugar que antes se llamaba Luz, pero él le puso Betel y se quedó como Betel por mucho tiempo. Pero el lugar que originalmente se llamaba Luz, y él le cambia el nombre para Betel porque él tuvo un encuentro con Dios. Luego va para donde su tío y pasa todas esas cosas, donde consigue a su esposa, le engaña por la esposa, y luego cuando regresa de nuevo para la tierra, cuando regresa de nuevo, entonces tiene otro encuentro, y entonces ahí otro viene y encuentra de nuevo a Dios en un lugar llamado Peniel. De alguna manera, lo que quiero decir hoy es que tú tienes que tener un Betel y un Peniel en tu vida, no solo un Betel. Hay gente que se queda con Betel, pero no con Peniel. Y Peniel es el lugar que va a transformar tu vida. Betel es el lugar donde recibes, donde tienes un pacto de alguna manera con Dios, pero no es el todo. Necesitas un Peniel en tu vida. Y yo quiero ver todo lo que pasó aquí para esperar entender con todo esto, pero quiero que vayan al libro de Génesis en el capítulo 28 y versículo 10. Entonces aquí dice, en el día 10 y salió Jacob de Berseba y fue para Aram. ¿Se dan cuenta? Recuérdense que los judíos vienen de los arameos, por eso es que la Biblia en los originales fue escrita en hebreo, en arameo. Es uno de las fuentes pues, más confiables, el arameo, porque era su lenguaje, el arameo. Entonces aquí dice que Jacob salió de Aram y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban. Y aquí que el Señor estaba sobre esa escalera. Está hablando de Cristo, que es la escalera, el único puente. Tuvo la revelación en algún momento que en algún momento tú tuviste. Jesús es el puente. Jesús es la escalera que te conecta al cielo. No hay dos escaleras, déjame decirte, solo hay una. No hay dos puentes, solo hay uno. El cielo, que es enormemente, poblado, porque son millones y millares de ángeles, querubines, serafines, lo que usted pueda ser celestiales. Si usted ve en la Biblia, menciona muchos de ellos. Es un lugar muy poblado, pero solo tiene un puente para la tierra. Solo tiene una escalera para la tierra. Solo hay una conexión entre el cielo y la tierra, y se llama Jesucristo. Es el único, no hay otro. Pero no podemos decir que hay dos. Pero la gente, como los hindúes, se recuerdan que una vez le dije yo, y me quedó, lo vi un hindú como que era sacerdote, y le digo yo, me dio curiosidad, le digo, mira, yo no conozco mucho tu religión, me da curiosidad, ¿en qué creen ustedes? Creemos en esto y en el otro, y entonces entendí que él tenía más de un Dios. Y le voy a preguntar, ¿y cuántos tienen ustedes? Llevamos como 12, me dijo. O sea que llevan.
O sea que les falta, pero sí, porque pueden ir naciendo nuevos. Entonces que ellos creen en 12, que hay 12 puentes. Nosotros creemos que hay uno solo. Y es Jesús. Ese encuentro lo tuvo Jacob. Tuvo la visión de poder encontrar al Salvador de su vida. Tuvo un Betel, digámoslo de esta manera. Tuvo un Betel en su vida en el momento que conoció a Jesús como su Señor y Salvador. Que había promesas, que había, pero ese momento hizo algo en la vida de Jacob. Pero no era el todo. La salvación no es el todo para tu vida. La salvación solo es el comienzo, solo es el principio. No digo Jesús, yo soy la puerta. Tú no vas al lugar a conocer la puerta, tú vas a esa puerta que es para entrar, a accesar a un lugar. No para si quieres realmente conocer, no vas a conocer un lugar con conocer la puerta. No sé si me voy a entender. Para conocer tienes que entrar. La puerta es para accesar y entrar a conocer su reino. Hay mucha gente que solo se quedó en la puerta. Solo por la salvación y aquí me conformo suficiente. ¿Ah? Pero no es así. Debemos de entrar, debemos de conocer su reino. Hay más adentro que conocer. Entonces Jacob tuvo ese encuentro donde pudo ver una conexión entre el cielo y la tierra. Estaba dando de alguna manera sería como una figura acerca de nuestro Señor Jesucristo. La escalera que conecta al cielo y la tierra. Pero otra cosa que aquí quiero que notar, lo he mencionado varias veces, y es que dice que puso una piedra como cabecera. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que nosotros, para realmente, cuando Él puso, yo quiero que me cambies con esto. Cuando Él puso, Él tomó una piedra. Pero de alguna manera no era cualquier piedra, no sé qué sucedió. ¿Se recuerdan? Se lo mencioné anteriormente que había una piedra que iba con el pueblo de Israel que caminaba. Esa piedra era extraña. Pero dice que era la piedra que iba, dice en el libro de Hebreos, que era la piedra que caminaba con ellos y los perseguía. No era cualquier piedra, porque ustedes no vieron la piedra que se mueve, esta sí se movía. Y esta aparecía en diferentes lugares. La piedra es nuestro Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores, hablando de Él, ha venido a ser la piedra angular del ángulo, la piedra principal. Sin ella no se puede construir. Y todo aquel que construya sin ella, todo edificio que construye va a ser derrumbado, no va a poder sostenerse. Él es la piedra. Entonces, de alguna manera, pueden ver eso, como dice que era la piedra que los perseguía. Pero Él tuvo, de alguna manera, de noche, cuando entró la noche, buscó y apareció sobrenatural para mí una piedra que era no como las otras piedras. Y era la piedra, era Jesús, Jesucristo como la piedra. Ustedes saben que la Biblia habla de Jesús como la piedra. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Él es la roca de nuestra salvación. ¿Qué es una roca? La piedra. ¿Sí estamos claros? Sí. Pero también ya dice que el libro de Hebreos que es una piedra que se movía. En un lugar le dice a Moisés, le dice, pégale a la roca. Y más después le dice, háblale a la roca. Y era la misma roca que aparecía y desaparecía en un lugar igual. Bueno, el punto es que encontró esa piedra. Sobrenaturalmente apareció. Entonces Jacob se recuesta su cabeza sobre esa piedra. Entonces, y luego tuvo visiones. Cuando nosotros, ¿cuál es la aplicación que quiero darte aquí? Cuando nosotros metemos la cabeza completamente
en Jesús, en el reino de Dios, van a venir visiones de parte de Dios. Si no tenemos esos encuentros, de alguna manera, si no ponemos nuestra mente, nuestro corazón en el reino, no vamos a poder tener esas visiones de Dios. Pero necesitamos esos encuentros de alguna otra manera. Y luego, el versículo 16, no sé si lo leí, dice: luego despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar, no es más que la casa de Dios y es la puerta al cielo. Y era así, esa era la puerta al cielo. Entonces el 18 dice: y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Y aquí viene un punto muy importante que quiero compartir. El 18 es lo que dice el 18. Y se levantó Jacob muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió, por señal derramó aceite encima. Y aquel lugar le puso por el nombre de Betel, aunque anteriormente la ciudad ha sido llamada Luz. Entonces, si notan acá qué hizo con esa piedra, la ungió. Lo que derramar aceite significa ungir. Y esto tiene que ver con tu adoración. Él le dio adoración a esa piedra, le puso aceite a esa piedra, y ahí sucedió algo. Esa piedra la puso como señal de un pacto, y hizo un pacto en ese momento. Entonces quiere decir, hermano, cuando nosotros tenemos de alguna manera, ¿cómo hacer eso que hizo Jacob? ¿Cómo ungir la piedra? Es cuando vienes a los pies de Jesús adorándolo. Una persona que, en pocas palabras, la adoración es una puerta que donde vas a accesar a conocer a Jesús de otra manera. Es Jesús en la piedra, y cuando lo unges, el cielo se te abre. Por eso cuando siempre decimos, de que amamos al frente, o aunque no llamemos al frente, pero si estás ahí, siempre en momentos de adoración, tú tienes que de alguna manera adorar al Señor, porque en la adoración es donde tú vas a poder tener cosas donde el cielo se te abre. Yo te puedo decir, no me quiero detener aquí porque quiero avanzar en otras cosas, pero cuando te puedo decir, mucha gente que derramó su alma delante de Dios, es ungió, es adorar, es ungir los pies. María, la que llegó a los pies de Jesús, se llevó el perdón de sus pecados, se llevó la salvación y una promesa. ¿Cuándo? Cuando fue a los pies de Jesús, ungió la piedra, o sea, la piedra lo ungió con sus lágrimas, con perfume, lo secó con su cabello, lloraba a los pies de Jesús adorándolo, y el cielo se le abrió, le entregó salvación, le entregó vida eterna, le perdonó los pecados y le dio una promesa. Esa mujer está en la boca de toda la iglesia hoy en día, hasta el día de hoy. De esa mujer hay cánticos, se canta, de ungir los pies del maestro. Hay un cántico, creo que de Miel San Marcos, que dice, no es de Miel San Marcos, pero ellos sé que ellos lo cantan, pero dice, no hay lugar más alto que a tus pies. Es sacado de esos pasajes. ¿Por qué? Porque Jesús hizo una promesa que de ella y la obra que había hecho se iba a hablar, iba a quedar para memoria de ella, que siempre se iba a hablar en chino, en portugués, en japonés, en inglés, en español, como sea. En todo el mundo vas a oír que siempre se está halagando lo que esa mujer hizo. Y eso fue lo que Jesús le dijo: de esta se va a hablar mucho, de hoy en adelante. Le dio una promesa. Esta mujer, una prostituta, mujer de la calle, en un momento se transforma. Eso solo Dios lo puede hacer. ¿Cuándo sucedió? Cuando ella se tiró a los pies de Jesús a adorar.
Cuando tú te tiras a los pies de Jesús a adorar, cosas grandes van a suceder, vienen promesas, el cielo se te abre, vas a ser una persona diferente, vas a entrar de una manera y vas a salir de otra. Es así. Te doy otro ejemplo, y aunque me detenga en esto un poco. Ana no podía tener hijos, y siempre Penina, que la andaba molestando porque ella tenía muchos hijos de Elcana y ella no le podía dar hijos. Y a Elcana amaba mucho a Ana y le decía: no es uno mejor que 10 hijos. Y ella se levantó, lo comió enojada, y era la actitud de todos los años. Iban a adorar, pero era un pleito, era un problema, había un conflicto matrimonial. ¿Cuál era la razón? Había un problema en ella. Ella era estéril, no podía dar hijos, tampoco el esposo tenía culpa de eso. Y él la amaba, pero no podía hacer nada por ella. Y entonces, en un momento, hizo lo que te estoy diciendo. Fue y se tiró a los pies de Jesús. Y entonces comenzó. Mira, hermano, cuando una persona realmente pone su corazón en su oración, no necesita gritar. No necesitamos gritar. Porque cuando ella se tiró a los pies y comienza el libro que él estaba, era un sacerdote que estaba en la puerta. Lean, dice la Biblia que él se mantenía en la puerta sin que tenía. Era un sacerdote que más adelante dice porque escaseaba la palabra del Señor, que escaseaba porque no se metía. Todo Dios no hablaba. Si no hay mente dispuesta, si no hay corazón dispuesto, Dios va a retener su profecía, su palabra. Porque Él necesita que uno se disponga. Como no había gente dispuesta, el sacerdote, que era por medio de quien hablaba, no estaba dispuesto a la palabra de Dios, escaseaba. Era una persona carnal, sacerdote, pero carnal. Y entonces comienza a observar a Ana y movía la boca. Ana solo movía la boca y se quedaba. Y era como. Y llegó y la regañó porque no tenía discernimiento. Él no hacía eso, no iba a entender eso. Es la gente que busca porque no lo hace. Pero la gente que lo hace, si tú lo haces y miras a otro quebrantado, qué lindo, te quebranta ver a otro quebrantado. Pero si tú no te quebrantas delante del Señor, hasta te cae mal esa persona. Porque no estás en el mismo ambiente. No eres espiritual con esa persona, perdón. No estoy diciendo que eres hijo de Dios, pero también no eres espiritual. Él no era espiritual, no lo entendió. Ve a sacar, en pocas palabras, echa tu vino delante de ti. Estás borracha. Y ella se levantó y dijo: no, mi Señor, no estoy borracha, sino que tu sierva ha derramado su alma delante del Señor. Wow, se quedó allí. No era lo que esperaba. ¿Y saben qué sucedió? Dios le escuchó. Y hizo que un sacerdote que no era espiritual le hablara, predicaba con una autoridad que declarara la bendición. Que te suceda. Y sabía que lo pedí. Pero que te suceda como has dicho. Y Dios tomó esa palabra de una autoridad. Y el año que venía, entonces Ana tenía en sus brazos su bebé. Pero si tú lees el pasaje, te vas a impresionar con algo. Cuando Ana se levantó, y eso es lo que más me impresiona que le ha dado el bebé. Pero lo que más me impresiona es solo cuando tú unges los pies de Jesús, cuando tú tienes esos encuentros con Jesús, puede cambiar tu vida. Te voy a decir por qué. Ana era la que siempre peleaba, era la que no comía y la que echaba a perder todo el viaje. Siempre venían peleando, todos los años. Y esta vez fue diferente.
cuando ella derramó su alma delante del Señor, no escuchó ninguna voz que le haya dicho, Ana, vas a tener un hijo. Se fue igual, sin ni un hijo. Ella no sabía. Pero porque dice la Biblia que se levantó y se levantó a comer y se alegró, y dice que Ana se fue totalmente diferente. ¿Qué sucedió? Los momentos, los encuentros, donde tú tienes encuentros con Jesús, cuando lo adoras, caes de una manera y te levantas de otra. Te postras de una manera y te levantas de otra manera. Así se fue María, llegó, perdón la palabra, llegó como una ramera y se regresó como una sierva de Dios. Ana llegó estéril y regresó con una promesa donde quitó la maldición, porque esa era una gran maldición en los tiempos antiguos, la maldición de su esterilidad. O sea que llegó con una maldición y regresó con esa maldición. Con pocas palabras, llegó maldita y regresó bendita. Puede una persona llegar pecadora y regresar justa por encuentros de esa manera. Versículo 22. Cuando esto sucedió con Jacob, entonces Jacob dice, puso una señal, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des te daré el diezmo. Ok, ¿qué es lo que sucedió acá? Le voy a ir al versículo, al Génesis 30, versículo 31 y 32. Ok, para que entendamos este pasaje del 30, lo que sucedió que cuando Jacob le hizo una promesa, tiene hermano, cuando realmente la gente se convierte, no hay necesidad de decirle mucho. Lo voy a decir, ¿verdad? Porque Dios no le dijo que le diera el diezmo. ¿Quién lo ofreció? Él. Abraham, Melquisedec no le pidió el diezmo a Abraham. Abraham se lo dio. Cuando Zaqueo se convirtió, Jesús no le pidió nada de su dinero. Él dijo, y si he robado a alguien, le voy a dar 4 veces más. Jesús no le pidió eso. Simplemente la gente, cuando realmente tiene un encuentro, hay un cambio de vida. Jacob aquí hizo eso, hizo una promesa, y ahí estuvo su bendición. Cuando él hace un ahí algo se llevó que Jacob, miren, el tiempo no me va a alcanzar, pero miren, se llevó una bendición. Y yo quiero que mires el versículo, ya cuando estaba en la casa de Labán, a su tío y su suegro. En ese tiempo se podía, ¿no? Entonces, el 31, versículo 31, dice, y respondió, ¿qué te daré? Jacob dijo, no me des nada, volveré a pastorear, a cuidar el rebaño, si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre tus rebaños hoy y apártame de él toda oveja moteada, manchada, y todos los corderos negros y las manchadas o moteadas entre las cabras, y ese será mi salario. Déjame decirte que esto parecía tonto. Lo más normal es que no nacieran así. Era todo lo contrario. Labán, como era muy ambicioso, dijo, wow, eso sí, hoy sí me gané la lotería.
qué estaba sucediendo. Labán le dijo a Jacob, mira, no tú te vayas, porque él se quería ir, no te vayas, porque yo sé que el Señor está contigo y la bendición de Dios está sobre ti y es bendecido a través de ti. Si tú te me vas, se va la conexión, porque el que tenía la conexión con Dios y la bendición era Jacob, no era Labán. Entonces no quería que se fuera, porque él así había sido prosperado a través de Jacob. Y él le dice, quédate, dígame de tu salario. Y él dijo, no me des salario, solo te pido que toda oveja, o corderito, o cabrito que nazca de esta manera, corrallado, piteado, entonces ese será mi salario. Y dijo, wow, ese es el Señor. Yo lo creía más inteligente. Trato hecho. Pero lo que Labán no sabía es que lo que había sucedido con Jacob. Yo quiero que me dé a entender bien con esto. Entonces, en el versículo 30, mira el 37 que dice: entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, colocó las varas. Lo que estaba haciendo es, ustedes pueden leer todo el pasaje, agarró varitas blancas, ya lo leímos ahí, hizo un estilo como de una pantallita, y cada vez que ellos llegaban a tomar agua era el momento que se encelaban, que era el momento donde el macho buscaba a la hembra y ellos se encelaban. Ahí es donde producían las crías. Entonces Jacob agarraba esas varitas y llegaba, por ejemplo, un oveja, porque era la cena, oveja blanquita, él le ponía las varitas. Y a través de las varitas ya no lo miraba blanquita, sino la miraba pareteada, moteada. ¿Sí me estoy dando de explicar? Él estaba visualizando, pero no cree, y cuando él lo miraba de esa manera, ¿qué creen? Así nacía la ovejita. Ya no nacía blanquita, nacía pinteada y ya le pertenecía a Jacob. Y cuando llegaba una que apenas llegaba él toda, quitaba las varitas. Porque si tenía cría de esa, ¿cómo iba a salir? Si la mamá no era de buena sangre, entonces yo no quiero que se quede. Y así, dice la Biblia, puede leer, vino a bendecido Jacob. Pero lo interesante que quiero que mires acá, yo no lo había visto, no sé si tú lo habías visto. ¿Por qué Jacob hizo eso? Y así dice que vino a ser tan grande Jacob, que entonces los hijos de ganado se lo podían, porque dice que todo el ganado vino, en pocas palabras, Jacob comenzó a enriquecerse y Labán comenzó a menguar por causa de eso, porque antes tenía un salario, pero ahora ya venía a hacer todo el ganado de él, porque todo lo bueno era de él, y vino a hacer, dice que todo el ganado robusto, todo el buen ganado vino a ser de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob tenía la bendición de Dios. ¿Cuándo? En el momento que tiene un encuentro con Dios, se llevó la bendición. Entonces necesitamos encuentros donde Dios de alguna manera bendice tu vida y lleva la bendición, y donde quiera que vayas, llevas la bendición de Dios. Porque tuviste un encuentro donde Dios te bendice. Cada persona necesita tener un encuentro donde diga Dios, yo lo voy a bendecir. Él se llevó la bendición y la cargaba con él donde quiera que él iba. Por eso dice una parte de los salmos, y seré sombra a tu mano derecha. ¿Quién se puede apartar de su sombra? ¿Hay alguien aquí que pueda apartarse de su sombra? Así pone Dios la bendición sobre una persona, que no te puedes apartar de ella.
Si tú la llevas, si tú siempre estás con Dios, la bendición de Dios va a estar contigo. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 28, será bendecido la ciudad, será bendecido en el campo, será bendecido donde vayas aquí, será bendecido en el norte, será bendecido en el sur, será bendecido en el oeste, en el occidente, donde quiera que vaya la bendición te va a seguir y te va a alcanzar, porque tú llevas la bendición. Porque es cuando un Dios le daba la bendición a una persona. Jacob había recibido la bendición de Dios y donde quiera que fuera era bendecido, y la madre dio cuenta que Jacob, él había sido bendecido a través de Jacob. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Jacob tuvo un encuentro personal con la persona de Jesucristo. Por eso es importante que tengamos encuentros con Él, porque es Dios el que nos bendice. Mira, quiero leerte en el 37, vamos a ver el 37. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Todo lo que pasó ahí. Ahora mira esto interesante. Ya lo estoy concluyendo. Génesis 31, versículo 10. Y vamos a leer del 10. Aquí me voy a dar a entender un poquito mejor. 31, 10 al 13. Sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños. Y aquí que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y agarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: heme aquí. Y él me dijo: levántate ahora. Levanta ahora los ojos y ve, todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados. Pues yo he visto lo que Labán ha hecho, te ha hecho. Ahora, yo quiero que mires esto. El 13. Yo soy el Dios de Betel. ¿Te das cuenta? Diciéndole: yo soy al Dios que encontraste en Betel. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar. ¡Qué hermoso! A Dios no se le olvida cuando tú lo adoras. Él siempre te va a decir: ¿te recuerdas cuando derramaste tu alma delante de mí adorándome? Él sí se recuerda. Si a ti se te olvidó, a Él no se le olvida. Él le recordó: ¿te recuerdas cuando ungiste la piedra? Oh, sí, Señor, sí me acuerdo. O sea, para Dios era importante ese momento. Porque no se le había olvidado. Pero a Dios no se le olvida, porque eso lo trajo a memoria. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. No se le había olvidado Dios el voto. Si hiciste un voto al Señor, si hiciste una promesa al Señor, a Dios no se le olvidaba. Señor, si me sanas de eso, yo te voy a servir. ¿Te sanó y dónde estás? ¿No me hizo gente así? Me dijo un hermano un día: mi hermano dice que vamos a ir a la iglesia otra vez. De verdad, qué gloria a Dios. Sí, es que mi esposo se volvió a enfermar. ¿Cómo puede? Sí, es que está enfermo otra vez, me dijo. Es como, entonces para ellos era: úsese, como el botiquín, úsese en caso de emergencia. No debe ser así con nuestro Dios. Tu devoción a Dios tiene que ser parte de tu vida. Mira lo importante que era para Dios. Y ungiste un pilar y me hiciste un voto: levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra donde naciste. Aleluya. Bueno, no sé si... bueno, miremos así rápidamente.
Génesis 32, 24. Dice el 24. Bueno, a esto ya Jacob iba con sus esposas. Bueno, recuerden que era el Antiguo Testamento, sus esposas, porque antes después les cuento por qué. No se vayan a alegrar. Entonces iba con sus esposas, con sus hijos, y luego, entonces en un momento él se queda solo. Aquí dice el 24, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba, o sea, toda la noche. Cuando vio que no podía, dice, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, yo les he explicado que pleito es esto, no es lucha libre. En el libro, creo que es en el libro de Oseas, dice cómo fue ese pleito. El pleito fue de esta manera. Permíteme quitarles un minuto más, pero para explicarles el pleito, no va a ser alguien que todavía piense que, como en algunas cuadros muestran como que tiene al ángel así y el ángel así. No era así. Te lo voy a explicar cómo era, para los que todavía no saben. Ese no era cualquier ángel, era el ángel de Jehová. Era una, no me acuerdo cómo se le dice. Bueno, dejémoslo ahí. Era una aparición del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que, según otro libro, creo que es en Oseas, dice que lo agarró y le comenzó a rogar y le decía, no, bendíceme por favor, te lo suplico. Yo pienso que ni agarrado lo tenía. Lo que sucede es que dice que Dios dice que un corazón contrito y humillado que no lo puede rechazar. Entonces Dios, deja de adorarme, deja de pedirme de esa manera, porque yo tengo que irme. Por favor, no te vayas, te lo ruego, te lo pido. Quiero un cambio en mi vida, quiero ser diferente, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma persona. Ya no quiero ser, póngale ahí lo que sea, esa persona que se enoja mucho. Ya no quiero ser ese alcohólico, ya no quiero ser ese drogadicto, no quiero ser la persona que soy. Quiero un cambio en mi vida. Ya no quiero ser mentiroso para nuestro proceso. Y entonces el ángel no lo podía dejar. ¿Por qué? Porque había alguien que estaba clamando y adorando. Dios, en pocas palabras, Dios no puede rechazar a alguien que lo retiene en esa palabra. ¿Sí me entiende? Él no se podía ir porque había alguien que lo estaba clamando y le estaba rogando, y él decía, ya deja de rogarme, me tengo que ir. No te vayas, por favor, te lo suplico. Se tenía que quedar. Y así fue hasta que dijo, no, ya me convenció. De alguna manera, Dios, ustedes saben que lo iba a hacer, y era plan de él. A ver, podemos aprender de eso. Y él dijo, está bien, Jacob, te voy a bendecir, pero te voy a dar una señal. Y lo dejó. Ustedes saben que Jacob, de ahí en adelante, Jacob no caminaba de la misma manera. Como muchos de nosotros, después que conocimos y tuvimos un encuentro con Jesús, ya no caminamos de la misma manera, pero si tan enojado que era. Y es un ser de Dios. ¿Qué le pasó? Tuvo un encuentro, tuvo un Peniel. Primero tuvo un Betel y luego un Peniel. Cambiaron su carácter, cambiaron su forma de ser. Y entonces dice que después de ahí caminaba así Jacob. Cuando tuvo ese Peniel en su vida. Entonces necesitamos, hermanos, tener encuentros para que hayan cambios.
Tú no te puedes cambiar a ti mismo. El único que te puede cambiar es Dios. Y entonces Dios le dice: Jacob, no solo te he dado mi bendición, has sido próspero, porque era muy próspero. Si ustedes leen cuánto ganado traía, solo de regalo que le mandó a Esaú, yo me quedé admirado, ¿verdad? 500 ovejas, 400, no sé qué, 500, era una exageración, porque yo pensaba que era todo su ganado, no, era el regalo que le estaba enviando a su hermano para que no lo matara, porque era el encuentro entre Jacob y Esaú. Era próspero materialmente, tenía la bendición, pero Jacob necesitaba un cambio. Y en pocas palabras, por dentro seguía siendo la misma persona amargada, seguía siendo la persona enojada, seguía siendo la persona orgullosa, seguía siendo la persona con conflictos, frustrada, y él quería un cambio. Y digo: está bien, Jacob, hoy te voy a bendecir con eso. Y le digo: ya no será tu nombre enojado, sino que hoy será tu nombre ante Dios. Ya no será tu nombre Jacob, engañador, ahora será, dice, tu nombre Israel. Hasta el día de hoy, miren qué nación más bendecida desde ese momento. Si no se llamara la nación de Jacob, ¿cómo le llamamos? La nación de Israel, porque Dios le cambió, no solo le cambió el nombre ahí, sino cambió toda su vida. Jacob, de ahí en adelante, no fue el mismo. Necesitamos eso en nuestra vida. Para que ya no seamos la misma persona, necesitamos esos encuentros. Porque si les digan una manera de cómo hacer eso, tirando que clama misericordia. Y esa es una de las formas, pero hay muchas, donde uno puede obtener un cambio, pero el único que cambia es Dios. Vamos a poner un